que Guillermo Lasso es un corrupto y ese es un trabajo de ustedes, queridos, los migrantes. Así que ese caso es el primero de corrupción a nivel internacional que tiene el señor presidente de la República y que se investigó desde mi despacho. En segundo lugar, queridos compatriotas, hay el siguiente caso de investigación que se llevó igualmente desde mi despacho y otros dentro de la Asamblea Nacional, y es el caso Danubio, queridos compatriotas, en el cual el presidente de la República, sus asesores ad honorem y los ministros de Agricultura estaban vendiendo cargos públicos en las instituciones. Pero lo que más nos llama la atención, queridos compatriotas, es que se estaban vendiendo cargos públicos en las aduanas ecuatorianas por un valor de $5,000 hasta 15 millones de dólares. ¿Pueden creer ustedes que un cargo dentro de las aduanas costaba 15 millones de dólares? Y yo les pregunto a ustedes, conciudadanos, compatriotas ecuatorianos, ¿quién puede pagar 15 millones de dólares por un cargo en las aduanas? Yo estoy segura que nadie de nosotros, pero ¿saben quién sí puede pagar esos 15 millones de dólares? Son justamente las mafias que trafican con droga, las mafias que son narcotraficantes. Y ahí se enlaza con el último caso de corrupción que tiene el señor presidente, que es el famosísimo caso El Gran Padrino. La mafia albanesa es justamente la mafia que tenía y que tiene 15 millones de dólares para comprar esos puestos. Pero ¿a quién le compraban estos puestos? Como repito, ha sido justamente al operador, a la persona que le daba haciendo todo al señor presidente hasta que le dio su banco de Guayaquil, su cuñado, el señor Danilo Carrera Druet. Su cuñado del señor presidente, es el que vendía estos cargos, es el que ayudaba para que estos narcotraficantes estén dentro de las aduanas. ¿Y cómo sabemos esto? Justamente por la otra investigación que también realizamos desde mi despacho, que es el caso que va de la mano con la investigación del medio de comunicación La Posta del Gran Padrino. ¿Y por qué se llama El Gran Padrino esta investigación? Es justamente porque el Gran Padrino, el que movía todo, era, como les digo, el señor cuñado del presidente. Pero el señor cuñado del presidente trabajaba con otro señor, con su mejor amigo y socio de trabajo, el señor Rubén Cherres. El señor Rubén Cherres, que tal vez ustedes no sepan, fue asesinado hace casi 2 meses. ¿Y alguien ha investigado por qué fue asesinado? ¿Alguien de ustedes sabía o supo qué pasó? Absolutamente nadie. Y justamente, queridos compatriotas, porque eso tal vez, no sabemos, le convenía al señor presidente de la República, Guillermo Lasso, para taparle la boca y para que no cuente la corrupción que realmente está viviendo el Ecuador. Este señor Rubén Cherres, por las investigaciones que llevamos, tenía 8 empresas que creó con el mafioso albanés Dritan Hika. Este mafioso albanés, aparte de todo, había creado otras empresas también. Una de ellas que se llama Agricontrade, en la cual el gerente general de esta empresa fue apresado en Valencia Los Ríos por haber contaminado un contenedor con droga. Y eso es lo que justamente hace esta mafia, y hace esta mafia en este momento en las aduanas del Ecuador, contaminando contenedores de fruta, de banano, de pitahaya, etcétera, con droga para exportarla
al exterior. Y de todo esto, queridos compatriotas, sabía perfectamente el presidente de la República, aunque él diga que no. Queridos ecuatorianos, la verdad es que tenemos que llamar a nuestra conciencia. Debemos de realmente pensar en la situación que está en el Ecuador. El presidente Guillermo Lasso nos vendió la idea a todos nosotros de que era un empresario exitoso, de que él tenía muchos millones de dólares y que no necesitaba la plata de nosotros los ecuatorianos, que él para qué iba a robar, decía, como otros. Pero la realidad, compatriotas, es que Guillermo Lasso ha robado más que cualquier presidente de la República del Ecuador. Él ha lucrado de las necesidades de todos los ecuatorianos. Él tiene 10.000 millones de dólares en Suiza, ganando el 0.01%. ¿Y para qué guarda ese dinero cuando en el Ecuador necesitamos que sea invertido? Justamente porque de ese dinero él se va a pagar, porque él es uno de los tenedores de bono, de deuda ecuatoriana. Esa es la realidad, queridos ecuatorianos. Por eso cuando se le pregunta, pero presidente, ¿por qué usted no invierte en la Policía Nacional, en seguridad ciudadana? En el Ecuador por un teléfono nos matan. En el Ecuador hay sicariato todos los días. En el Ecuador nos dicen, ya no puedo vivir más, porque vienen estos vacunadores y de lo poco que ganan me quieren quitar casi el 75%. Hay muchos comerciantes que dicen, ya no puedo estar más en el Ecuador. Me toca irme aunque sea por la frontera, pero ya no puedo vivir más. El otro día le secuestraron a uno de mis sobrinos, ahora tengo miedo que le secuestren a mi hijo. ¿Qué hago? Me tengo que ir. Y cuando se le pregunta al presidente, pero presidente, ¿por qué no invierte? Aunque sea en la Policía Nacional o de alguna manera en tener un grupo de inteligencia para saber con anticipación qué van a hacer estos grupos, dice que no hay plata. Y eso es mentira, queridos ecuatorianos. La plata siempre ha estado ahí, pero quiere robársela para él. Igualmente, queridos compatriotas, en los hospitales ya ni siquiera hay paracetamol. Recordemos que cuando hubo la Revolución Ciudadana, usted se iba al IES o al Ministerio Público, a los hospitales públicos ecuatorianos, y a usted le daban de todo. Si usted se tenía que operar, usted se operaba. Las madres cuando iban a dar a luz tenían una cama. En este momento, queridos compatriotas, ya ni siquiera hay paracetamol. Si usted no lleva su gasa y sus tijeras para que le operen, no le operan. Y si usted es una madre gestante que va a dar a luz y no paga $150 por una cama, da a luz en su casa o en la calle. ¿Hasta cuándo la indolencia del señor Guillermo Lasso? No puede ser, compatriotas, que en las escuelas ya no haya pupitres, no se les haya pagado a los profesores y los niños que no tengan ni siquiera el desayuno que antes se les daba. Los niños ya no tienen que comer, van desnutridos. ¿Cómo un niño que no va desayunando puede entender lo que dan en las clases? ¿Cómo puede hacer la tarea? ¿Cómo puede desenvolverse como un niño que sí tiene los recursos económicos para ir a una escuela privada? Entonces los pobres, queridos ecuatorianos, nos seguimos quedando pobres. Seguimos siendo expulsados de la sociedad. Seguimos quedándonos en nada. Porque tenemos a un presidente que ni siquiera sabe lo que es salirse del Ecuador sin un centavo para ver cómo llega a tener una mejor vida en otro lado. El presidente Guillermo Lasso vino 2 veces a los Estados Unidos. 2.
Perdón, 3 veces. ¿Ustedes creen, compatriotas, que vino acá a la Roosevelt, a la 103, a Corona, donde están los ecuatorianos, a hablar con ustedes?